Llegué al almuerzo festivo con mis hijos. Papá sonrió con esa mueca burlona. Se suponía que sería un día agradable. ¿Por qué viniste? Mi hijo me miró. ¿Nos vamos? Dije. Sí, ahora mismo. Una hora después, papá se arrepintió de sus palabras. Soy Nancy. Soy la hija que siempre dice que sí. La que se presenta, paga la cuenta, contesta las llamadas a las 2 de la mañana y entrega dinero incluso cuando apenas tengo suficiente para mí. Tan solo el mes pasado les envié más de 14.000 pesos a mis padres. La mitad fue para las reparaciones urgentes del carro de mi papá, que curiosamente se convirtieron en un asador nuevo para el jardín y unos audífonos inalámbricos para sus caminatas. Unas semanas antes de eso, mi mamá pidió ayuda para pagar su cuenta del dentista y luego publicó una foto de su día de relajación con una amiga en la suite de un hotel. Ni siquiera pregunté. Nunca lo hago, siempre han sido así, egoístas, pero vergonzosamente orgullosos de lo poco que dan a cambio. Mi mamá me dijo una vez que tenerme a los 17 años arruinó su cuerpo. Yo tenía 10 años. Ese fue el momento en que entendí lo que significaba ser una obligación. A mi papá, cuando está borracho, y eso es frecuente, le gusta bromear diciendo que si los preservativos no hubieran sido tan caros en los 90, ya tendría un barco. Nadie lo corrige nunca, así que yo digo que sí. Sí a llevar a los niños a su casa, aunque mi madre critique su ropa y mi papá llame a mi hija temperamental si no lo abraza. Sí a pagar su internet para que puedan ver series en línea e ignorar mis llamadas. Sí a mantener una cuenta mancomunada solo para emergencias, la cual tratan como un cajero automático con mi nombre. Así que, cuando llegó el mensaje habitual, almuerzo festivo mañana, casi no respondo, pero lo hice. Estaremos ahí. Levanté a los niños temprano, los vestí bien, incluso le alacié el cabello a mi hija, y dejé que mi hijo llevara su consola portátil en el carro. Compré una caja de pan dulce en el camino. Me puse el collar que a mi mamá le gustó una vez, aunque el broche me raspa el cuello. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta. Nadie nos saludó. La televisión estaba a todo volumen, con algún programa de concursos matutino. Mi mamá doblando servilletas como si le debieran dinero. Mi papá ya iba a la mitad de un trago. Entré con una sonrisa que nadie miró. Él no esperó ni 2 minutos. Mi papá levantó la vista y dijo lo suficientemente fuerte para que los primos escucharan. Se suponía que sería un día agradable. ¿Por qué viniste? Mi hijo me miró de reojo. ¿Deberíamos irnos? Dije que sí. Ahora mismo, sin drama, sin escándalo. Me di la vuelta. Los niños me siguieron. La puerta se cerró detrás de nosotros. El pan dulce seguía en mi mano intacto. Terminamos en un restaurante familiar a 25 minutos de distancia. Dejé que pidieran panqueques con chispas de chocolate y refresco a las 11 de la mañana. Yo no comí mucho, solo tomé café a sorbos, mientras el zumbido en mi pecho se asentaba en algo más claro, algo definitivo. Exactamente 1 hora después, sonó mi teléfono. Era él. No para disculparse, no para preguntar si los niños estaban bien. Quería saber por qué la cuenta compartida mostraba repentinamente un saldo de 0. No contesté. Solo miré la pantalla hasta que dejó de sonar. Luego, abrí la aplicación de mi banco, presioné un último botón y sonreí. La primera llamada la ignoré. La segunda llegó 5 minutos después. Luego un mensaje de texto. Llámame. ¿Qué diablos está pasando? Yo sabía lo que estaba pasando. Finalmente se dio cuenta de que ya no podía usar mi dinero como una tarjeta de crédito de respaldo. Transferí hasta el último centavo de la cuenta compartida a la mía y envié una solicitud para cerrarla. Había estado pensando en ello durante meses, solo necesitaba el empujón. Resulta que todo lo que hizo falta fue una frase engreída de su parte frente a mis hijos. En el restaurante, mi hija preguntó si volveríamos a ir allí alguna vez. Le dije, probablemente no. Él se encogió de hombros. Qué bueno. Para cuando llegamos a casa, tenía 6 llamadas perdidas. 3 de mi papá, 1 de mi mamá, 2 de un primo que nunca me habla, a menos que haya chismes. Puse mi teléfono boca abajo y lo dejé ahí. Los niños se acomodaron en la sala con una película y yo subí y abrí la vieja caja de madera que guardaba en mi armario. Adentro estaba cada recibo, cada transferencia, cada correo electrónico que enviaron pidiendo ayuda. Comencé a imprimirlos. Esto no era para ellos. Esto era para mí. Un registro de todas las veces que di cuando no debería haberlo hecho. De todas las formas en que intenté ganar algo
que debería haber llegado libremente. Entonces llegó el correo. Asunto. ¿En serio? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Era de mi mamá. 5 párrafos de culpa y 0 responsabilidad. Aparentemente, los estaba avergonzando al salir furiosa frente a todos. Dijo que estaba exagerando y haciendo a los niños débiles. Terminó con: «Tienes suerte de que siquiera te incluyamos todavía». Esa línea encendió algo en mí. Hice clic en responder y por una vez no me contuve. Le dije cómo recordaba tener 11 años y escucharla decirle a mi tía que se suponía que yo nunca debía haber nacido. Cómo, me dijo, que ocultara mi segundo embarazo de sus amigas, porque no quería que la gente pensara que yo era irresponsable. Cómo dejó que mi papá me llamara floja e inútil después de que me despidieron, incluso cuando yo todavía pagaba la factura de su teléfono. Escribí y presioné enviar antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. 20 minutos después, mi papá llamó de nuevo. Esta vez contesté. Ni siquiera dijo hola. Simplemente comenzó con cómo lo avergoncé, cómo todos en el almuerzo pensaron que estaba siendo dramática. Me dijo que mejor arreglara la cuenta antes de que los pagos fueran rechazados. Dije que no. Se quedó callado. Le recordé que una vez dijo que yo nunca llegaría a nada porque me embaracé a los 19 años. Que cuando me gradué de la carrera técnica con honores, él no se presentó porque dijo que no era una escuela de verdad. Le dije que había terminado de dejar que la gente que no me respeta viviera de mí. Luego colgué. Mis manos temblaban, pero se sentía correcto. Abajo llamó mi tía, la que siempre observaba desde lejos. Dijo que escuchó lo que pasó y quería que supiera que estaba orgullosa de mí, que había estado esperando años a que yo cortara la dependencia. Luego dijo: «Déjame contarte lo que tu mamá ha estado diciendo de ti a tus espaldas». Cerré la puerta de mi recámara y me senté en el piso mientras mi tía hablaba. «No se guardó nada», dijo. «Tu mamá le ha estado diciendo a la gente durante años que siempre estabas pidiendo ayuda, que eras mala con el dinero y no podías mantener a un hombre, que usabas a tus hijos para dar lástima, que estarías perdida sin ellos». Me reí en voz alta en esa parte, perdida sin las 2 personas que nunca se presentaron a las fiestas de bienvenida de mis bebés, que olvidaron mi cumpleaños 2 años seguidos, que me hicieron llevarme el recalentado de Navidad a casa en una bolsa de plástico del súper, mientras mi primo se iba con una charola de aluminio del tamaño de una maleta. Mi tía continuó. Me dijo que la razón por la que la familia siempre parecía distante, por la que nadie me buscó después de mi divorcio, por la que la gente evitaba invitarme a reuniones, era por culpa de ellos. Mi mamá me había estado pintando como inestable, demasiado sensible, difícil de tratar. No era solo que no me defendieran, se aseguraron de que yo fuera la burla de la familia. Me quedé callada mientras mi tía hablaba, dejé que sacara todo. Dijo que quería intervenir hace años, pero no quería empeorar las cosas para mí. Pero ahora que finalmente había puesto un límite, ya no iba a quedarse callada. Terminó la llamada con algo que no esperaba. «Si necesitas algo, vienes conmigo. Ya has hecho suficiente por ellos». Esa noche no dormí. No podía dejar de reproducir los momentos en que solía defenderlos. Cuando mis amigos preguntaban por qué todavía les hablaba, siempre tenía alguna excusa. Tuvieron una vida difícil. No saben actuar mejor. Tienen buenas intenciones. Nada de eso era cierto. Volví a revisar mis correos, imprimí más recibos. La lista era más larga de lo que pensaba. Escribí fechas y razones junto a cada transferencia. Deducible del seguro de papá. Fin de semana en el casino. Dinero para la medicina de mamá. Bolsa de diseñador nueva que publicó una semana después. Regalo de cumpleaños para mi primo, que ella olvidó comprar. Cada mentira, cada manipulación en papel, todo a la vez. Y todavía no les había dicho a mis hijos lo que realmente pasó. No quería ponerlos en contra de sus abuelos, pero tampoco iba a mentir más. A la mañana siguiente, mi hijo preguntó si volveríamos a ver al abuelo. Le dije que probablemente no. Él asintió. «Hiciste bien. Es malo contigo». Casi me rompo ahí mismo, pero me aguanté. En su lugar, tomé los papeles impresos, los puse en una carpeta y la etiqueté, en caso de que olvide por qué dejé de contestar. Para el mediodía, había bloqueado sus números. Y ahí fue
cuando comenzó el verdadero caos. Para cuando bloqueé sus números, sentí algo cercano al alivio. Pero la paz no dura mucho cuando tratas con gente que no cree que pueda perderte. Comenzó con un golpe en mi puerta 2 días después. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y vi a mi primo Marcos parado ahí, con una bolsa de la panadería a la que siempre íbamos, y a sus hijos. Dudé. Luego abrí. No dijo hola. Solo me dio la bolsa y dijo: «Deberías leer la tarjeta». Adentro había una nota con la letra de mi mamá. No la firmó, solo escribió: «Esto es lo que pasa cuando le das la espalda a tu familia. No puedes volver». No era una disculpa, ni siquiera era una amenaza. Era una declaración. Como si yo fuera la que se alejó de algo bueno. Como si yo fuera la que rompió las reglas. Miré a Marcos y le pregunté si estaba de acuerdo con ella. No respondió. Solo dijo que le dijeron que la dejara. Luego preguntó si cerraría la cuenta porque estaba en algún tipo de fase, como si estuviera haciendo un berrinche. No discutí. Le dije adiós, cerré la puerta y tiré toda la bolsa a la basura. 1 hora después, recibí una llamada, no de un número bloqueado, sino de mi banco. Mi papá había intentado iniciar sesión usando mis credenciales viejas. Cuando falló la verificación de seguridad, llamó al banco fingiendo ser yo. Dijo que su hija estaba ocupada y necesitaba ayuda con la cuenta conjunta. Dio mi RFC, mi fecha de nacimiento. Lo marcaron como sospechoso y congelaron todo temporalmente para mi protección. Estaba atónita. No esperaba que llegara tan lejos. Entonces, recordé que le había enviado una foto de mi licencia hace años, cuando necesitó mi identificación para un trámite notariado. Se la había quedado. La traición tenía capas a las que ni siquiera había llegado todavía. Fui al banco en persona, expliqué todo, mostré la carpeta con la evidencia impresa. La mujer que me atendía parpadeó un par de veces y dijo en voz baja: «Debería pensar en obtener protección legal». No quería creer que fuera tan grave. Entonces recibí el correo de una dirección que no reconocía, pero la escritura era inconfundible. Mi papá, de nuevo, dijo que había dejado en ridículo a la familia, que la gente estaba haciendo preguntas y que mejor empezar a autoaclarar las mentiras. Que si no arreglaba esto, le diría al resto de la familia qué clase de madre era yo realmente. Esa línea me llegó, no porque me asustara, sino porque era estúpida. Mis hijos eran las únicas personas cuya opinión me importaba, y ellos sabían quién era yo. Me veían agotada, teniendo 2 trabajos, haciendo rendir la sopa de pasta de cajita por 2 días, destinando cada peso a la renta, comida y su ropa. Sabían que lo intentaba, pero aún así dolía, la forma en que torcían las cosas tan fácilmente. Al día siguiente, mi tía se presentó en mi casa con un sobre amarillo. Dijo: «Creo que es hora de que veas algo». Adentro había impresiones, capturas de pantalla, fotos, mensajes de texto que mi mamá había enviado a varios familiares a lo largo de los años, capturas de ella burlándose de mi trabajo, diciéndole a la gente que yo elegía estar quebrada, bromeando que era adicta a ser la víctima. Incluso un mensaje donde insinuaba que tal vez yo no sabía quién era el verdadero padre de mi hijo. Mis manos se enfriaron. Entonces vi la última foto. Era una foto de mi papá sonriendo con un cheque en la mano. Un cheque que yo había escrito para cubrir su hipoteca hace 2 años. La descripción decía: «Cuando crías a un tonto, pero finalmente rinde frutos». Ese fue el momento en que algo en mí se rompió para siempre. Me senté en el borde del sofá, sosteniendo esa foto como si fuera un pedazo de carne podrida. Mi tía no dijo nada, solo se sentó a mi lado, de brazos cruzados, esperando que yo hablara, pero no pude. Todavía no. Esa foto de mi papá sonriendo con el cheque estaba grabada en mi cerebro. Recordé el día exacto en que se lo di. Era invierno, la calefacción de mi departamento se había roto, y yo había estado poniéndole calcetines extra a mis hijos en la noche. Pero cuando él llamó y dijo que el banco estaba a punto de embargar, ni siquiera lo dudé. Transferí el dinero, me fui a dormir a un departamento helado, y me dije a mí misma que eso es lo que haces por la familia. Ese cheque casi había vaciado mis ahorros. Ese día me había llamado su pequeña salvadora. Me dijo que tenía un buen corazón. Mientras tanto, enviaba fotos a sus amigos, llamándome tonta. Miré a mi tía y le pregunté por qué tenía todo esto ahora. Dijo que otro primo se había acercado. Alguien que había estado en el grupo de mensajes de la familia
en el que yo ni siquiera estaba. Aparentemente, mi mamá y mi papá habían estado hablando a mis espaldas durante años, haciendo bromas, inventando mentiras, poniendo a la gente en mi contra. Pero ahora que finalmente los había cortado, se estaban viendo las grietas. La gente estaba empezando a hacer preguntas, y uno de ellos le había enviado la prueba a mi tía, quien finalmente se hartó. Ella dijo: «Necesitas protegerte. Creo que no han terminado». No supe a qué se refería hasta esa noche. Recibí un correo del Ministerio Público local. Se había presentado una denuncia de fraude en mi contra. Mi papá afirmó que le había robado. Dijo que había vaciado su cuenta sin permiso y me negaba a devolverlo. Adjuntas había capturas de pantalla falsificadas, mal hechas, pero suficientes para llamar la atención de alguien. Ahora estaba claro. No estaba solo enojado. Estaba tratando de arruinarme. Manejé directo a la delegación a la mañana siguiente. Llevé cada documento, cada recibo, cada mensaje y la cronología completa de lo que realmente sucedió. El oficial con el que me reuní levantó una ceja a la mitad y preguntó: «¿Quieres solicitar una orden de restricción?». Dije: «Sí». Se sintió extraño pedirle a la ley que me protegiera de mi propio padre, pero se sentía necesario. Más tarde esa tarde, mis hijos entraron a la habitación mientras yo estaba en espera al teléfono con el juzgado. Mi hija se sentó a mi lado y preguntó por qué el abuelo estaba tratando de lastimarnos. No sabía cómo responder, pero antes de que pudiera siquiera intentarlo, mi hijo dijo: «Solo está enojado porque ya no le das dinero». Fue impactante escucharlo tan claramente de un niño de 10 años, pero tenía razón. Eso es todo lo que siempre fue. Mientras siguiera pagando, yo era útil. En el segundo que paré, me convertí en la villana. Esa noche, bloqueé 5 números más. 2 primos, una vieja amiga de mi mamá, alguien que ni siquiera reconocía. La campaña de desprestigio claramente estaba a todo lo que daba, pero ya no me importaba. Había visto todo lo que necesitaba. Entonces, justo cuando pensaba que lo peor había pasado, recibí un mensaje de alguien con quien no había hablado en casi una década. Mi hermano. No había sabido de mi hermano en casi 10 años. Se mudó a los 17 y nunca miró atrás. Yo solía llamarlo egoísta por desaparecer. Ahora me daba cuenta de que él simplemente había sido el primero en salvarse a sí mismo. El mensaje llegó por Facebook. Todo lo que decía era: «Escuché lo que hicieron. Lamento que haya tomado tanto tiempo. Te creo». Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo. Ni siquiera sabía que él seguía lo que estaba pasando. Apenas recordaba cómo sonaba su voz. Nos enviamos mensajes un poco. Me dijo que todo lo que yo estaba descubriendo ahora, él lo vio hace años. Por eso se fue. Dijo que la única razón por la que no me había contactado antes era porque nuestro papá le dijo que yo no quería tener nada que ver con él, que yo lo culpaba por abandonar a la familia. Una mentira completa, dijo. Son expertos en poner a la gente en contra unos de otros. Lo intentaron conmigo también. El dolor golpeó de manera diferente ahora, no solo por lo que me hicieron a mí, sino por cuántos años nos robaron a ambos al mantenernos separados, por cómo envenenaron cada relación que no les servía. Esa noche lo agregué a mi teléfono de nuevo, guardado como Jasón. No hermano, no tal vez, solo Jasón. Y luego hice lo que debía haber hecho hace años. Publiqué. No entré en detalles, no dije nombres, pero escribí la verdad. Que ya no mantendría a personas que me faltaran al respeto. Que el abuso financiero es real incluso cuando es familia. Que la lealtad sin respeto es esclavitud disfrazada. Y que no ibas a encogerme más para hacer que gente egoísta se sintiera cómoda. La respuesta fue inmediata. Algunas personas dejaron de seguirme. Unos cuantos me enviaron mensajes privados con comentarios desagradables. Gente claramente enviada por mis padres para meter cizaña, pero muchos más me contactaron con apoyo. Algunos incluso compartieron sus propias historias. Fue como abrir una ventana y darse cuenta de que la casa no estaba vacía después de todo. Mi tía me llamó de nuevo, dijo que vio la publicación y que estaba orgullosa. Luego mi hija entró a la habitación sosteniendo su cuaderno de dibujo. Pasó a una página que había dibujado, mientras yo estaba al teléfono. Era un dibujo de ella, su hermano y yo, sentados en el restaurante. Panqueques en la mesa, todos sonriendo. Ella dijo: «Me gusta cuando somos solo nosotros». Ahí fue cuando supe que esto no era un colapso.
Era una reconstrucción. Esa noche me senté con mis hijos en el sofá, apagué mi teléfono por primera vez en semanas y les prometí en voz alta que nunca más dejaría que nadie nos tratara como si fuéramos desechables. Ni siquiera la familia. Especialmente no la familia. Y mantuve esa promesa. La cuenta permaneció cerrada. El número permaneció bloqueado. Y mi papá, por primera vez en su vida, aprendió lo que se sentía pedir y escuchar la palabra no. De ahora en adelante, tendría que acostumbrarse al silencio,